Cuenta la historia que había una pequeña aldea en medio de los árboles, en un bosque, muy cerca a una montaña. Allí vivía un hombre ciego y un hombre paralítico de sus pies, es decir, no podía caminar. Por alguna razón, la casa de los dos quedaba enfrentada en aquella aldea. Por alguna razón habían entrado en una serie de conflictos y no desaprovechaban cada día la ocasión para echarse vainas y buscar la pelea. Y en muchos momentos cada uno de ellos le había deseado la muerte a su vecino. Es decir, el paralítico le deseaba que el ciego se muriera y el ciego deseaba que el paralítico se muriera. Era un caos, muy bien, un conflicto por allá en medio de la montaña, en una pequeña aldea. Pero lejos estaban de pensar estos hombres lo que un día iba a pasar. Lejos estaban de pensar. Un día de pronto se da un incendio, se provoca un incendio y comenzó esas llamas a devorar ese bosque, y cuando menos se dieron cuenta, la aldea comenzó a ser consumida y toda la gente, pues, ¿qué hizo? Comenzó a salir corriendo despavorida. Comienza el cieguito en el patio de su casa a dar vueltas porque seguramente olía el humo y escuchaba que la gente corría y sálvese porque un incendio, y comenzó a dar vueltas en el patio de su casa, pero desorientado porque ciego no sabía qué camino tomar. Luego entonces el inválido que estaba en su otra casa, también ya viendo que las llamas venían muy cerquita y que estaba a punto de ser devorado por las mismas, también observó de pronto un espacio, una brecha para salir corriendo. ¿Pero era qué? Inválido. O sea que aunque él veía, sabía que si cogía el camino que estaba observando, como le tocaba arrastrarse, no podía entonces salir libre de las llamas y lo iban a alcanzar y lo iban a devorar. Entonces, ese par de enemigos, cieguito y ciego e inválido, llegaron a una conclusión: que solo unirse sus fuerzas podían salvarse. Y entonces el que veía, el inválido, le dijo al ciego que él se serviría de ojos y lo guiaría por el camino que podía salvarle la vida, siempre y cuando el ciego lo llevara al hombro. Pues ambos muertos de miedo y con esa necesidad, claro que sí, súbase. Y comenzaron el camino y salieron, y fue una manera de salvarse. Cuando el ciego echó al hombro al paralítico, el paralítico lo estaba guiando el camino que debía tomar para que no fueran consumidos por las llamas. Y fue la manera como se lograron salvar de la misma muerte en ese momento. Esta historia indudablemente nos enseña sobre el poder de la unidad. ¿De qué nos enseña? Del poder de la unidad. Y hoy quiero compartir con ustedes en lo que he titulado 3 efectos que causa el poder de la unidad. ¿Cuántos efectos? 3 efectos que causa el poder de la unidad. Y para ello tenemos que irnos a la Biblia, ¿no? Porque es la base de nuestra fe y el fundamento de nuestra fe es la Biblia. Entonces tenemos que irnos a la Biblia. Lastimosamente hoy voy a hacer un recorrido así a grandes rasgos por un libro que me parece un libro impresionante, y de hecho siempre digo cuando me preguntan ¿cuál es el libro que a usted le gusta más de la Biblia? O los que les gusta más, ¿cuál es el libro que más le gusta? Yo digo, es el libro de Nehemías. ¿Alguno ha leído Nehemías? Bueno, es fascinante. Le invito a que usted lea ese libro de Nehemías, tiene 13 capítulos y es una narración hermosa donde nos enseña tantas cosas como siervos y servidores de Cristo en estos tiempos. Y en ese libro es que vamos a hacer un recorrido, como dije, panorámico, en un par de capítulos quizás. No voy a centrarme en un solo versículo, pero como usted lo ha leído, o va a ir a su casa, lo puede leer esa semana, todo el libro, y me va a comprender mejor lo que hoy va aquí a aprender en este lugar.
Tres efectos del poder de la unidad, ¿ok? Bueno, el primer efecto, vamos a comenzar a descubrirlo. El primer efecto. Dice también la historia que en el siglo XVI, durante el reinado del Imperio Otomano, el sultán Suleimán el Magnífico decidió reconstruir por completo las murallas en parte de Jerusalén. Estoy hablando en parte sobre los restos de las antiguas murallas. Las medidas eran 4 kilómetros de largo y medio, altura 12 metros y ancho en promedio 3 metros. De las murallas que habla el libro de Nehemías, el tiempo más cercano, siglo XVI, o sea, año 1600 más o menos. Esa es una idea que tenga usted. 5 metros casi de largo, 12 de alto y en promedio 3 de ancho. Pero usted sabe la historia también de Jericó, de las murallas de Jericó, ¿cierto? ¿La han leído? Entonces, esas murallas también tenían una longitud bastante extensa y su altura dice que más o menos era de 5 metros y también un ancho de 3 metros o un poco más seguramente en muchos sitios, y se utilizaron 10,000 toneladas de material para usar. Cuando a la voz del pueblo, por mandato de Dios, las murallas se desploman, entonces 10,000 toneladas de material pétreo fue derrumbado por el poder de nuestro Dios. Esto nos hace ver una dimensión, un poco, nos hace dimensionar un poco lo que era la obra o el trabajo que tenía que desarrollar Nehemías. No era una pared, tal vez como esta de 15 metros a lo largo, sino yo creería que en unos kilómetros muy parecido a lo que después se reconstruyó, tal vez unos 4 kilómetros, no pude encontrar por ningún lado la información para ser más exacto. Su altura, bastante, 5 metros quizá o más, su ancho, eso nos hace ver el trabajo, la magnitud del trabajo que tenía que hacer, ¿quién? Nehemías, ¿correcto? Eso usted lo sabe, la magnitud del trabajo que tenía que hacer. Entonces, de alguna manera, al ver estos ejemplos y al leer los textos de Nehemías, tenemos que entender que era imposible que Nehemías solo, y ni siquiera con 2 o 3 personas, podría construir semejante proyecto. ¿O sería que sí? Claro que no, no lo podía hacer. Entonces, ¿qué buscaba Nehemías? O más bien, ¿qué necesitaba Nehemías? Es la pregunta. ¿Qué necesitaría? Tenía que buscar personas, pero no una ni dos, un equipo potente, grandioso para poder cumplir la tarea. Kilómetros de muros que estaban prácticamente destruidos, quemadas sus puertas, no tan fácilmente lo podía él hacer solo con poquitas personas. Necesitaba un ¿qué? Un equipo grandioso. Entonces, la pregunta, o más bien, sí, la pregunta es ¿cómo lograr o cómo logró Nehemías hacer y unificar un equipo tan grande para reconstruir las murallas? ¿Cómo lo haría? Bueno, sí, echemos un poquito para atrás donde habla la hermana Clarita y pensamos que sí, él dice la historia bíblica que estuvo orando y ayunando, y en ese proceso de ayuno y oración, aunque el texto en ese comienzo no es claro, pero uno puede entrever, entonces bueno, es que está bien, entonces Nehemías algo recibió de parte del Señor, recibió un proyecto, recibió una ¿qué? Una visión, muy bien, recibió un proyecto, una visión. Y entonces la manera como él podía armar todo el equipo para construir los muros en Jerusalén, reconstruirlos, era transmitiendo ¿qué? La visión que Dios le había dado en secreto cuando estaba orando y ayunando. Insisto, al comienzo de los textos, capítulos 1 y 1 sobre todo no dice tanto, pero después sí él dice que lo que Dios me había mostrado, me había dicho, da igual, allá en el secreto. Entonces cuando llega, ahora sí en el capítulo 2, versículo 17 y 18 de Nehemías, dice lo siguiente, llega Nehemías a Jerusalén y dice lo siguiente, pero ahora les dije,
ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. En una traducción viviente estoy. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta ¿qué? A esta, ¿quién está leyendo conmigo? A esta desgracia, dice acá la misma, oprobio, a esta desgracia. ¿Qué es lo que comienza, cómo es que comienza a tocar Nehemías al pueblo? ¿De qué manera comienza a tocarlo? ¿Qué comienza a decirles entonces? Comienza a tocar la necesidad. Escúcheme bien esto, porque aplicado al contexto presente tenemos mucho que aprender. Toca con la necesidad que había. ¿Qué había necesidad? Construir unos muros alrededor de una ciudad. ¿Qué implicaba reconstruir los muros? ¿Qué implicaba? ¿O por qué era tan importante? Ok, muy bien, el pueblo estaba desprotegido y en aquel entonces una ciudad que estuviera desprotegida, sin muros, era objeto y estaba a merced de todos los malhechores, maleantes, la vivían robando, la vivían matando, secuestrando, una cantidad de cosas. Entonces, vivía mal. Por eso es que el texto habla de desgracia, porque las intervenciones de los enemigos era continua para hacerle el mal. Entonces los muros eran algo relevante, importante y de mucha urgencia reconstruirlos. Yo quisiera que ojalá en su mente fuera asociando la aplicación al presente. Ya vamos a hacerla, pero vaya asociándola un poco si la puede hacer. Entonces, a lo que apela a Nehemías al llegar a Jerusalén es a decirles, mire, estamos así, estamos por aquí. Y claro, pero también en el texto podemos entrever que aunque él le muestra una necesidad, ¿una qué? Una solución. ¿Qué solución y cómo se la presenta según el pasaje? ¿Cómo se la presenta según el pasaje? ¿Qué dice? Ok, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. ¿Por qué estaba impulsado Nehemías? ¿Por qué estaba impulsado? Por la visión que Dios le había entregado allá cuando estaba en el secreto, en ayuno y en oración. ¿Y cuál fue la respuesta? No, pero es que Nehemías, ¿usted ha visto lo que toca hacer? ¿Usted ha visto cómo está eso de vuelto nada, quemado? Eso toca, es mucho trabajo, no podremos lograrlo. Esa fue la respuesta del pueblo. ¿Qué es lo que dice el texto ahí? ¿Qué es lo que dice? Entonces, ok. Aquí viene entonces el asunto porque en el versículo que estamos, en el 18, dice, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Ojo, lo que Nehemías le está planteando es quién estaba respaldando esa visión. ¿Sería que el rey? Él dice, la mano, dice la nueva reina Valera, la mano de Dios estaba sobre quién. No, señora. Bueno, también, pero espérate esa. ¿Sobre quién? Sobre Nehemías. Me gusta la reina Valera. Dice, la mano benéfica de mi Dios o de nuestro Dios estaba sobre mí. Algo así dice, ¿verdad? Entonces era la mano de Dios. Dios le había dado una visión a Nehemías, pero ¿quién respaldaba la visión? Y como Dios respaldaba la visión, él vino al pueblo con ese respaldo y la respuesta del pueblo, ¿cuál fue? Positiva. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Qué es lo que dice? Entonces, ¿qué fue? Sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Escuche esto, tremendo, ¿no? La respuesta de el pueblo fue altamente positiva. Dijeron sí, nunca dijeron no. Esto está pesado, está complicado, lo hemos intentado, pero no hemos podido. ¿Cómo la ve hasta aquí? No hemos todavía dicho todavía la primera, ¿qué dijimos? Todavía no hemos hablado del primer efecto y lo estamos descubriendo. Hasta ahora está ahí. Y ahí comienza a emerger el primer efecto del poder de la unidad.
Nehemías logró unir al pueblo, ¿sí o no? La respuesta del pueblo fue, listo, ¿vamos a qué? Vamos a reconstruir. Y el texto dice, y arrancaron, comenzaron a reconstruir, ¿verdad? Pero ríase usted cuando en su casa lea el capítulo 3. Ríase porque el asunto es importante en el capítulo 3. Automáticamente, aunque el texto no me muestra la distribución y organización que hizo Nehemías, pero cuando usted estudia el capítulo 3, ahí de Nehemías, encuentra, por lo menos yo encontré 32 equipos de trabajo. ¿Cuántos? Si quiere, hágalo en casa y me cuenta, quizá me haya equivocado, me haya faltado, pero yo encontré por lo menos 32 equipos de trabajo. Ahora sí podemos unir esto con lo anterior. ¿Y qué decimos? Que el poder, ¿cuál es lo primero? ¿Cuál es el primer efecto que produce el poder de la unidad? ¿Cuál es el primer efecto? Muy bien, el trabajo en equipo. Es evidente, creo que no hay, ¿cierto?, el trabajo en equipo. Cuando Dios comienza a direccionar, tenemos que responder y unirnos para trabajar ¿qué? En equipo. Si no hay un trabajo en equipo, esa es el primer efecto que produce el poder de la unidad. Impulsa a trabajar en equipo. Eso es lo que el texto me está mostrando, lo que hemos hablado. El pueblo fue impulsado a trabajar, pero porque en primera medida se unieron en una sola visión, en una sola causa. ¿Cuál era la visión? Reconstruir los muros en Jerusalén. ¿Quién le había entregado la visión a Nehemías? Ok, muy bien, están ustedes muy pirosos, muy inteligentes. Vamos bien. Entonces, sin ninguna duda, lo que en el pasaje encontramos es que lo que vemos aquí en este poder, el poder de la unidad, impulsados a trabajar en equipo. Ahora sí vayamos a las aplicaciones actuales, que es lo bonito, ¿no? Ese es el de la palabra, traer lo que está allá y ponerlo aquí. ¿Cómo lo sirvo aquí? ¿Cómo lo aplicamos aquí? Yo creo que por su cabeza ya está dando vueltas, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos aquí? Número 1, ¿hay una visión de Dios dada a la iglesia en el presente? Pregunto. ¿Y los otros no están convencidos? ¿Hay una visión de Dios dada a la iglesia en el presente? Claro que la hay. Claro que la hay. La visión, ¿cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es el proyecto de Dios para la humanidad? ¿Cuál es? Salvación. Pero ¿qué es lo que Jesús dice? Que hemos repetido estos tiempos, ¿cierto? Predicar el evangelio y de hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la visión de Dios, ese es el proyecto de Dios, esa es la gran comisión que conocemos. Ya está dada. Ahora, ¿qué toca hacer? Es la pregunta. Ahora, ¿qué toca hacer? Es la pregunta. ¿Ah? Ojo y oído a lo siguiente. Dijimos que lo anterior, que los muros representaban ¿qué para el pueblo? Protección, ¿cierto? Si no habían muros, había desgracia, como el mismo texto lo está planteando en la Nueva Traducción Viviente. Había desgracia, había destrucción. Ahora en el presente hay una visión de Dios, hay un plan de Dios de salvación para la humanidad, dado a la iglesia para ejecutarlo. Hay personas que están desprotegidas y que el pecado o el mal o los enemigos en el presente están destruyendo el corazón y la vida de las personas. ¿Me comprende eso? Entonces, ¿a quién le corresponde correr a construir muros? ¿A quién le corresponde? A la iglesia. A la iglesia, es decir, a usted y a mí nos corresponde ir corriendo a construir muros. Ahora, ¿por qué ellos mismos no pueden construir sus muros? ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe por qué razón no? Porque no saben cómo hacerlo. Lo único que sabían cómo hacer los muros eran Nehemías y todo su equipo. Y en el presente sigue siendo igualito. Los únicos que saben construir y cómo hacen esos muros en el presente se llama iglesia.
Es la responsabilidad que tiene usted con su vecino, con su familia, con donde trabaja, donde sea, donde le permitan llegar, construir muros para que el enemigo no siga haciendo daño y destruyendo corazones en medio del pecado. Entonces, se necesita un gran número de personas, ¿no le parece a usted? Ya dijimos que el muro, sin la ayuda de esos 32 o más equipos multiplicados por el número de cada equipo, da un jurgo de personas, no se hubiese podido reconstruir ni hacer. Igualito pasa en el presente, mis amados. Se necesita un gran número de personas para cumplir la visión y el sueño de Dios de salvación para la humanidad. No basta una sola persona. No tengo un dato un poco antiguo, pero quizás puede ser algo parecido. En esta región creo que estamos entre 80,000 y 100,000 habitantes. ¿Ha preguntado de esos 80,000 cuántos son creyentes? ¿Sabe usted alguien? Yo tampoco sé el dato, pero por la muestra que estamos aquí y un poco sabiendo de las otras iglesias, estamos por debajo del 1%, yo creería. O sea que ¿cuántos hacen falta? 79,000 y pico seguramente. Si fueran 80,000, yo no creo que haya 1,000 creyentes en todas las iglesias de aquí en Gacheta. Yo no creería. Faltan 79,000. Entonces, ¿qué se necesita? Un gran equipo de trabajo que esté apasionado por construir muros espirituales para que el pecado no siga destruyendo a la humanidad como hasta ahora lo está haciendo. ¿Estamos ahí? La unidad es clave cuando se trabaja en equipo y aún mayor cuando se trabaja para alcanzar a otras personas para Cristo. Repito, la unidad es clave cuando se trabaja en equipo y aún mayor cuando se trata de alcanzar a otros para Cristo. Si en el mundo donde vivimos nos unimos para hacer muchas cosas, ¿verdad? Más debemos unirnos cuando se trata de alcanzar a otros para Cristo. Más unidad debe existir. De hecho, la sociedad que nos rodea tiene una imagen de la iglesia que es muy unida, pero en la práctica yo tengo que bajar la cabeza y decir, ¿será que sí somos unidos? No sé usted qué pensará. Cada uno puede pensar un poco. En la práctica no somos tan unidos, porque si fuera así, más gente habría en este templo. Si fuera así, esta pared que oramos hace unos años, que recuerdo que estábamos poniendo las manos sobre esos muros, me acuerdo del hermano Diomedes, ¿se acuerdan una vigilia que oramos? Esa pared ya se hubiera caído, porque necesitamos espacio para nuevos creyentes. Eso es un resultado, o más bien un mensaje de que no somos tan unidos a la hora de predicar a Jesucristo. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, ¿qué es lo primero que produce el poder de la unidad? ¿Qué es lo primero que produce? Dijimos, impulsa a trabajar en equipo. Creo que en los pasajes que vimos así, grandes rasgos, encontramos que esa unidad impulsó a trabajar en equipo. Mis amados, necesitamos unirnos para impulsarnos los unos con los otros para poder trabajar en equipo. ¿Quiere ser parte usted de este gran equipo del Señor? Número 2, me toca un poquito avanzar porque hoy el tiempo nos lleva. Número 2, ¿qué es lo segundo? ¿Qué es lo segundo que produce el poder de la unidad? ¿Cuál es el segundo efecto que produce entonces? Permite vencer los obstáculos. Número 2, ¿qué es lo que hace el poder de la unidad? Permite vencer los obstáculos. Cuando usted lee Nehemías, va a encontrar que él tuvo una cantidad de obstáculos. Pero ¿sabe qué es lo que da como tristeza un poco? ¿Quiere que sepa o lea qué es? Es que siempre los obstáculos fueron dados por 3 personajes. El problema de Nehemías no fue platica, ¿o sí? El problema de Nehemías no fue recurso humano, ¿o sí? El problema de Nehemías no fueron las normas legales. Tenía al rey de su parte. Tenía un equipo enorme de personas.
tenía dinero. Cuando usted lee más adelante, él dice que él durante 12 años se gobernó en Judá, nunca cogió recursos del erario público ni su gente para consumir. Es decir, que Nehemías tenía seguramente sus ahorros o el rey le había dado platica y por 12 años comió junto con su equipo y nunca tomó plata de la gente del lugar. ¿Me hago entender en esto? Entonces, no fue el asunto de los obstáculos, no fue plata, insisto, no fue recurso humano. Ya vimos que mucha gente se unió. Entonces, ¿cuál fue el obstáculo mayor? La gente. Qué cosa tremenda. Y de los mismos que vivían en el mismo lugar de Judá, de un tipo llamado Tobías, de un tipo llamado Sanbalat y de un tipo llamado Gesén. Y el famoso Tobías había emparentado con los judíos porque un hijo de él se había casado con una fulana judía. Es decir, que de alguna manera el famoso Tobías era parte de la familia de los judíos, así no lo quisiera. Pero ellos mismos se levantaron y le hicieron la vida a cuadritos a Nehemías del pueblo para impedir que el muro se construyera. Ahora, se burlaron. El capítulo 4 nos dice todo esto que les voy a mencionar. Se burlaron de ellos. Intentaron matar al pueblo. Escuche esto. Intentaron matar a Nehemías y ejercieron durante todo el tiempo una presión psicológica. ¿Sabe usted qué significa eso? Cuando en el trabajo le están ahí en el oído diciendo, bueno, o produce o lo voy a echar. Y lleva 5 años en la misma historia. Eso se llama persecución psicológica. Y algo así le pasaba a Nehemías y a toda la gente. El texto dice que había gente de los judíos, de los trabajadores, de todo el equipo de los muros, que vivían cerca de los famosos enemigos. Y entonces escuchaban lo que murmuraban y lo que decían. Y venían la misma gente y contaban a Nehemías y su equipo, mire, nos van a matar. Al otro día, nos van a matar. Tal cosa. La pregunta es, ¿cómo se vive con esa tensión? Claro, y eso produjo algo. El primer obstáculo grande que produjo, eso tuvo algo que produjo en el capítulo 4, versículo 10. Eso produjo desánimo. Porque toda la presión psicológica, todas las amenazas, y dice que ya creo que el muro iba hasta la mitad y faltaba la mitad, pero había mucho escombro, mucho trabajo y trabajaban incansablemente, madrugaban, salían. Y llegó un momento donde la gente dijo, no vamos a lograr, esto nos quedó grande. ¿Ha pensado usted en algún momento de su vida esto nos quedó grande, no vamos a lograrlo? El desánimo llegó a los judíos, al equipo tan grande que tenía trabajando Nehemías, construyendo ese muro. El desánimo. Pero algo interesante es que aunque se desanimaron, entonces no se quedaron desanimados. De alguna manera Nehemías accionó, digamos, algunas cosas. Entre otras cosas les dijo, vengan para acá. Primero que todo, se craneó una acción militar y colocó guardias, colocó gente armada que le diera seguridad a todo el equipo de trabajo. A los mismos trabajadores los armó y les dijo, pilas, estén ojo abierto. Con este ojo trabajen y con este estén mirando lo que está pasando. Eso probablemente calmó un poco al pueblo y los animó. Ya tenemos cómo defendernos. Pero en segunda medida los llamó y les dijo, vengan para acá, los líderes. Les dijo, vengan para acá, anímense. Y les tocó donde más les dolía. ¿Dónde fue? Les tocó donde más les dolía, a los seres que más amaban. Les dijo, ánimo, no se desanimen, trabajen por sus hijos, por sus esposas, por sus familias. ¿Y quién no se motiva a trabajar de esa manera? ¿Quién no se motiva a trabajar para defender a su familia? ¿Habrá un papá presente, una mamá presente que no se levante a trabajar como sea para defender a su familia? Y la respuesta es no, porque sea como sea, nos llenamos de ánimo para hacer algo y nos impulsamos para defender a la familia. Y entonces Nehemías tuvo que echar mano de estas dos cosas, por lo menos, para animar el pueblo.
para poner el pueblo, y el texto sigue diciendo, cuando usted lo lea, va a encontrar que el pueblo no se quedó ahí. Pero hay algo interesante, porque estamos en el obstáculo número 1, que es la posición de las personas, y en el número 2 fue el desánimo. No les dije, pero les estoy diciendo para quien toma punto. Pero ¿cómo es que Nehemías entonces enfrenta esto? Es lo que estamos hablando. ¿Cómo los enfrenta? Él se craneó algunas cosas, como ya le dije, pero algo importante es, Nehemías enfrentó esto, primero que todo, seguro y creyendo que Dios era quien le había enviado y le había dado una visión, un proyecto. Escuche esto. Y segundo, mire, usted lo va a encontrar. Entonces, en el 4:4 había una dificultad y el texto dice, o dice Nehemías, entonces oré. Y en el 4:9 dice, así que oramos a nuestro Dios. Y en el 6:14 dice, oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas de Tobías y Sanballat que han hecho. ¿Qué significa? Pues oración. Entonces uno ve en el texto que una de las fortalezas que tenía Nehemías, ¿cuál era? La oración, la oración. Y en ese mundo de oración, en esa atmósfera de oración, siempre una palabra refrescante de Dios para guiarle, para ayudar a tomar decisiones de lo que tenía que hacer con el pueblo. No es fácil una multitud de gente conducirla a hacer algo, más cuando hay tanto obstáculo. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos de nosotros o de ustedes al mínimo obstáculo se derrumban? ¿Cuántos de ustedes o de nosotros a los primeros 5 minutos de oración decimos Dios no nos contesta? Es la pregunta. Y así a veces funcionamos. Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado en esa parte. Entonces, el asunto es que el resultado de todo esto es que el pueblo toma fuerzas y se anima y no se deja arrastrar por el desánimo. No se deja arrastrar por el desánimo. Si hay cosa más tremenda que sí que contamina, es alguien que está desanimado. Ah, pero ya para qué. Otra vez predicando lo mismo. Otra vez el pastor con su cuento de MM33, pero y esto es por allá para los de Bogotá que tienen plata y son grandes. Aquí somos. ¿Será que alguna pedrada le pegó a alguno? No, no creo, no sé, no conozco. Pero otra vez Pobalá y desde el pastor Hermes. ¿Cuántos han pensado eso? Otra vez para Junín y allá lo mismo de siempre. Pero aquí, si por allá no llueve, y si por allá llueve, por acá no escampa. ¿Comprende esto? Somos llamados a insistir, a resistir y a nunca desistir. Eso es el asunto. ¿Saben aquella historia del hombre que Dios le habló y le dijo, empuje la piedra? Yo se las he contado, creo. ¿La recuerdan? Y entonces el Señor le dice a alguien, empuje la piedra. Y el hombre, como Dios le habló, se levanta de madrugada, desayuna, hace devocional, desayuna, 7 de la mañana, empuje la piedra. Todo el día. A las 5 de la tarde, a su casa a descansar, y así por muchos meses. Llegó un tiempo cuando se cansó y dijo, esta piedra no se mueve ni un milímetro, ¿para qué? Si ve, Señor, yo te dije que la piedra no se iba a mover. ¿Para qué me mandaste a eso? Y seguramente el hombre renegó y dijo, Señor, te equivocaste, no sirvo para nada, no vale la pena insistir. Ya he insistido por 6 meses, he empujado esa piedra desde las 7 a las 5 de la tarde y nada sucede. Dice la anécdota que entonces Dios, el Señor le habló y le dice, ¿acaso qué fue lo que yo le mandé? ¿Qué le mandó Dios al hombre? Empujar la piedra. Yo no mandé que la corriera. ¿A qué nos mandó el Señor en el presente? ¿A correr la piedra o a empujarla? Usted no es dueño de las almas y de las vidas. Quien convence es el Espíritu Santo. Solamente usted empuje la piedra, abra su boca, predique de Cristo, haga una casa de vida, haga un grupo, como quiera llamarlo, invite a personas, disipule,
que Dios se encargará de que esa piedra corra y la gente entienda y crea para alabanza y honra de su gloria. ¿Estamos ahí? El desánimo es atrevido. El desánimo puede llegar y nadie puede, estamos inmunes a eso. El asunto es que el desánimo llega, pero no nos puede debilitar, no nos puede detener. Desanímese, pero tome fuerzas y diga: quien me trajo y me envió fue el Señor, no fue nadie más. ¿Se ha desanimado en algún momento de la vida? Creo que en muchas cosas, pero no es el tiempo. Y en la tarea de lo que es de servirle a Dios no podemos desanimarnos. Seguramente somos dados a desanimarnos porque vemos cosas en las personas, claro que sí. Usted me ven aquí parado y todos me apuntan seguramente con el dedo y me pueden nombrar cada uno algún defecto de mi vida. Yo les digo, pues sí, ¿qué me voy a poner? Si lo están viendo será porque lo hay, ¿verdad? Y le pregunto, si yo comienzo a mirar a cada uno de ustedes y he charlado con muchos de ustedes muy cerquita y le hago una lista, ¿qué va a pasar con esto? No, o sea, es decir, no importa lo que pase en el contexto de nuestro ambiente de iglesia como personas, porque no fuimos llamados para desanimarnos porque fulano de tal no me hizo, o no me dijo, o no me llamó, o no me contó. Yo soy de los que, algunos de pronto quizás se han molestado, no lo sé la verdad, pero digo, ¿qué hace uno tras de una persona que lleva tantos años conociendo de Cristo? Con Omar que hablamos y con Luis Carlos y cosas, yo le he dicho, es que, listo, está bien, pero lleva 20 años conociendo de Cristo. Es tiempo de que ese árbol dé fruto. Pero hay personas, mis amados, perdónenme que le diga, hay personas que nacen, crecen, pero no dan fruto, hablando del ambiente de la vida cristiana. Pero quieren recibir y recibir. Y la pregunta, ¿dónde está el fruto? Por ninguna rama se les ve el fruto. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, quien no da fruto se desanima fácilmente, porque el que no da fruto siempre quiere estar recibiendo, pero no dando. Y yo pregunto, aquí Cristo, con tanto que padeció, los apóstoles, Pablo, tanto que sufrió y padeció, ¿qué tanto recibían de la gente? No sé, pero siempre hubo fruto en su camino, porque el fin de un creyente no es tanto que le den, sino es dar de lo que tenemos, de lo que le dio Pedro al cojo en el capítulo 3 de Hechos. ¿Qué le dijo Pedro? De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, porque el ciego estaba atento a ver qué le daba. Hay gente que está atenta, esperando de usted, y lo que tiene usted debe darle. ¿O no es así? Y si tiene de Cristo, transmítele a la gente eso. Y eso es dar fruto. El desánimo puede llegar, pero nunca nos puede detener. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Y número 3 y último, para quien tiene hambre y sueño. Número 3 y último, nos ayuda a cumplir la visión. Ese es el tercer efecto que causa el poder de la unidad. ¿Nos ayuda a qué? A cumplir qué? A cumplir la visión. Ahora sí entro un poco aplicando en el contexto actual lo que nos compete a nosotros. Su iglesia, escúcheme bien, su iglesia, aquí donde está usted presente en esta mañana o tarde que ya comienza, tiene una visión originada y dada en el corazón de Dios. Una visión que desde que estamos con mi esposa aquí en Gachetá, 6 años largos, hemos venido promoviendo. Es decir, que ninguno de ustedes puede decir es que mi iglesia no sabe para dónde va, ni mis pastores no saben para dónde va, porque los que han estado por lo menos cerca de nosotros sirviendo, eso ha sido repetidera, o no ha sido así. Tanto se cansan ellos como me canso yo, pero otra vez nos animamos y arrancamos. Hay una visión. ¿Qué tenía Nehemías? Una visión.
Pero también la visión tiene unos objetivos. ¿Cuál era el objetivo de la visión de Nehemías? ¿Cuál era? Reconstruir los muros. Y la visión de su iglesia, de nuestra iglesia de Misión Vida, tiene un objetivo. ¿Cuál será? Usted lo sabe. ¿Cuál será? Hacer discípulos. La visión dice así textualmente: al 2027, Misión Vida extiende el reino de Dios a las generaciones, consolidando 20 iglesias con propósito. Es decir, que al 2027 hay un propósito, hay un objetivo, hay una meta de tener 20 iglesias incluidas con las que está. Por eso es que propendemos e impulsamos y queremos e insistimos a que se planten iglesias, como en el caso de Ubalá, como en el caso de Gama, y fuera de esta región también, en otro departamento, si es posible. Tenemos que hacerlo. Porque hay una ¿qué? Hay una visión. Pero lo que ya aprendimos de Nehemías, la visión era grande, la de Nehemías. Era un reto tremendo, ¿verdad? ¿Y qué necesitó Nehemías para cumplir la visión de Dios? ¿Qué necesitó? Necesitó un equipo. Un equipo, no dos o tres, un equipo grande. Entonces, la visión está dada. Es plantar iglesias, es hacer discípulos. ¿Qué estamos necesitando hoy? Un equipo, escuche bien, un equipo, pero un equipo comprometido, que quite de su mentalidad que voy a colaborar, sino un equipo que diga me comprometo en la obra de Dios. No importa que no tengo plata, no importa que no he estudiado, no importa que no sé nada de teología, no importa, pero de lo que tengo voy a dar como hizo la mujer samaritana. Y me voy a comprometer a ser parte de un gran equipo para poder alcanzar a muchas vidas para Cristo. Y yo lo he venido hablando y hasta el cansancio, y usted de pronto dirá, pastor, ¿no se cansa? Pues ya les dije, soy llamado para esto, entonces no me voy a cansar. Mire, mis amados, si usted como creyente, usted como cristiano, no importa lo que usted sea y tenga, eso aquí no tiene para nadie excusa. No se une este equipo de restauración en esta región, muchas sillas seguirán vacías. Y lo he repetido y lo sigo repitiendo. Satisface el corazón del creyente es ver que la gente se convierta. Pero la responsabilidad, échela para su lado. Póngase el dedo aquí, es su responsabilidad. Que tiene que ganar almas para Cristo. Tiene, porque es que Jesús fue algo imperativo, no fue si quiere. No fue si quiere. Usted podrá poner 1000 excusas hoy y decir una cantidad de cosas, pero Dios le va a decir, ¿y qué pasó? Usted podrá decir, pastor, yo he evangelizado a fulano, sutano, y Dios dirá, ¿acaso es que Dios nos dio un tope? ¿O Dios nos dio algo? No. Pues si en un lado no le funciona la flauta, pues coja al otro lado para que le funcione. Yo le digo a los servidores, así nos toca. Si aquí no funciona, pues busquemos a otro, que mientras que uno rechaza, habrán 2 o 3 que quieran que les enseñe la palabra del Señor. Necesitamos un equipo grandioso, necesitamos reconstruir y levantar muros en la sociedad que se está degradando moralmente por el pecado, más de lo que usted se imagina, más. Pero hay una iglesia que está quieta, que no quiere esforzarse, que no quiere coger una piedra ni un esfuerzo para ir a construir muros. Pastor, yo oro. Pastor, yo ofrendo. Ok, todo eso es necesario. Pero es que Jesús no le cambia eso. Jesús no le dijo, ora y ofrende y entonces no gane almas. ¿Qué dijo Jesús? Y hacer discípulos. Queremos que hayan niños. Queremos que hayan jóvenes. Pero ¿quién lo va a hacer? La pregunta, ¿quién lo va a hacer? Yo no me comprometo a eso. Si lo quieres saber. Porque estoy incapacitado para llegar a 80,000 personas. Llegaré a unas cuantas, pero 80,000 no. Se necesita en la iglesia un gran equipo que nos ayude a cumplir la visión.
Ese es el tercer efecto que produce el poder de la unidad, que nos ayuda a cumplir ¿qué? La visión.